Mover una tarjeta en Jira parece algo súper simple, ¿no? Agarrar y arrastrar. Pero ¿qué pasa si les digo que detrás de ese gesto se esconde uno de los conceptos más potentes de la herramienta? Lo que sucede cuando movemos esa tarjeta es mucho más profundo de lo que la mayoría se imagina. Y aquí está el corazón del asunto. Ojo, ese simple arrastrar y soltar no es solo un cambio visual. No, es un registro formal, una transacción, así como se oye, que altera la única fuente de verdad del proyecto. Si pasamos esto por alto, bueno, nuestros reportes y nuestras métricas se convierten en pura ficción. Bueno, entonces, vamos a derribar un mito muy común. La idea de que el tablero es simplemente una pizarra digital. Porque lo que vemos, las columnas, las tarjetas, eso es solo la interfaz, es la punta del iceberg. Por debajo hay un motor lógico súper potente que es el que de verdad dicta las reglas del juego. Y ese motor, al que llamamos workflow o flujo de trabajo, se basa en 3 pilares. Primero están los estados, que son como las paradas donde el trabajo descansa, en análisis, en desarrollo. Luego tenemos las transiciones, que son los caminos permitidos entre esos estados. No se puede ir de cualquier lado a cualquier lado. Y tercero, y súper importante, las reglas, las condiciones para poder cruzar esos caminos. Por ejemplo, una regla podría ser, solo el líder técnico puede mover una tarea a hecho. Miren, esta imagen lo explica perfecto. El tablero es lo que vemos todos los días, la capa visual. Pero el flujo de trabajo, ese es el motor que está debajo, la máquina que le da toda la lógica y la coherencia al proceso. Es fundamental, de verdad, no confundir una cosa con la otra. Ok, ya entendimos el qué. Ahora vamos a lo más importante, el por qué. ¿Por qué es tan crucial diseñar un buen flujo de trabajo? Pues porque un flujo bien pensado es lo que transforma un tablero caótico en una herramienta que genera claridad y resuelve problemas de gestión por sí sola. Y aquí tenemos al villano de esta historia. El flujo de trabajo más común y, seamos sinceros, el más peligroso. Por hacer, en progreso, hecho. ¿Por qué es peligroso? Porque es demasiado simple. Esa columna de en progreso es una auténtica caja negra. No tenemos idea si algo se está desarrollando, si está en pruebas o si está esperando validación. Oculta por completo los cuellos de botella. Entonces, ¿la solución? Un flujo por fases. En el upstream, o sea, la preparación, definimos un estado clave, listo, que actúa como un filtro de calidad. En la ejecución, separamos las cosas. En desarrollo, en pruebas y un estado como feedback para la validación. Y finalmente, en el downstream o cierre, distinguimos entre hecho e implementado. Cada fase tiene su razón de ser. Veamos cómo esto soluciona el problema. Con estados separados, el tablero literalmente nos grita cuando algo va mal. Si vemos esta imagen, con solo 2 tarjetas en desarrollo, pero 10 en pruebas, el cuello de botella es más que evidente. El problema no es en desarrollo, nos faltan manos en QA. El problema se vuelve imposible de ignorar. Pero esto va más allá, vamos a llevarlo a otro nivel. Un buen flujo de trabajo no es solo para seguir tareas, es una potentísima herramienta de gobernanza. Nos ayuda a imponer disciplina, a asegurar la calidad y a definir quién es responsable de qué en cada momento. Y aquí entra un concepto clave, la definition of ready o definición de listo. El estado listo no es solo una columna más, es un contrato. Significa que una historia de usuario tiene absolutamente todo lo necesario para ser desarrollada sin ambigüedades. Funciona como un guardián de la calidad que protege al equipo de requisitos vagos. Y es aquí donde el flujo se convierte en una herramienta de disciplina pura y dura. Se puede configurar una regla de oro. Ninguna tarjeta entra a en desarrollo si no ha pasado antes por listo. Esta simple restricción, impuesta por el workflow, protege al equipo de trabajar en historias incompletas. Y con esto, cada transición se convierte en un traspaso de responsabilidad muy claro, como pasarse la pelota. Cuando un desarrollador mueve la tarjeta de en desarrollo a en pruebas, está diciendo formalmente, mi parte está hecha, ahora es tu responsabilidad, equipo de QA. Lo mismo ocurre cuando QA la mueve a feedback para el product owner. La responsabilidad es siempre clara. Y después de todo esto, ¿cuál es el gran beneficio de aplicar toda esta disciplina? La respuesta es simple pero muy poderosa.
Datos confiables, generados automáticamente. Cuando el flujo de trabajo se respeta como si fuera la constitución del proyecto, el tablero se convierte en esa única fuente de verdad inalterable. Los reportes sobre la velocidad del equipo y el progreso del sprint ya no son estimaciones subjetivas, son datos duros, evidencia generada por el propio proceso. Hay que mencionar que todo este análisis y la estructura de estos conceptos fueron elaborados por Gustavo Terrera, así que un gran reconocimiento por su trabajo y claridad. Y para cerrar, dejados una pregunta en el aire, una que genera debates muy interesantes. A ver, si una historia en pruebas falla, ¿qué hacemos? ¿La movemos para atrás, a la columna de en desarrollo? ¿O la dejamos donde está, quizás con una etiqueta? Pensar en la respuesta nos obliga a considerar cómo cada movimiento, hacia adelante o hacia atrás, impacta en nuestras métricas y en cómo entendemos el flujo de valor.